En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Es, como he dicho, la fiesta del bautismo del Señor, con la que comienza el nuevo ciclo que llamamos ciclo ordinario. Es un buen momento para reflexionar sobre qué significa ser católico, porque es por el sacramento del bautismo por el cual empezamos a ser católicos. Si le hubieran preguntado a nuestros mayores, no sé si nuestros padres, pero seguro sí, nuestros abuelos, habrían contestado diciendo: ser católico merece la pena porque es la única forma de ir al cielo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto nunca ha sido una definición de fe de la Iglesia, pero era algo aceptado comúnmente. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Por tanto, si no eres católico, no te vas a salvar. No era una respuesta correcta, pero era una respuesta eficaz. No era correcta, pero era eficaz. Tenía fuerza. Muchos de vosotros todavía seguramente habéis escuchado o habéis dicho, ¿no? El niño nace, hay que bautizarle enseguida. Si se muere sin bautizar, va al limbo, se decía en aquella época. Después decía, bueno, el limbo resulta que no existe, pero va al limbo. Digo lo que se decía, ¿no? El niño sin bautizar va al limbo. Bueno, ¿qué es el limbo? Aparte de que muchos están en el limbo, pero en otro sentido, ¿verdad? Fuera de la Iglesia no hay salvación, y el que no recibe el bautismo no se condena si es un bebé, pero no se salva. Bueno, evidentemente esto no era correcto. Lo que pasa es que la respuesta que han dado a algo que no es correcto tampoco es correcta. Y ese es el problema que tenemos. Y nos encontramos con una devaluación grandísima, no sé si absoluta, de lo que significa ser católico. Y esta devaluación está teniendo consecuencias. Aquí las vemos. Ayer os comentaba, ya poco más de la mitad de los niños que nacen en España se bautizan. Ya casi la mitad no lo hace. Seguramente este año que empezamos se dará ya el sorpaso, el sobrepaso, ¿no? Es decir, ya la mitad no se bautizarán. Hombre, con el 18% de los matrimonios que se producen en España por la Iglesia, eso es evidente que va a ser así pronto, ¿no? Y si miras fuera, la situación es terrible. Por ejemplo, en Uruguay estuve en octubre. Menos de la mitad se confiesa ya católico. Mira, bueno, Uruguay es el caso más laicista de toda América, sí, pero no es el único. Ya en Honduras o en Guatemala, por citar dos países, ya más de la mitad de la población ha dejado de ser católica, en este caso no para hacerse atea o agnóstica o indiferente, sino para hacerse de una secta protestante. La clase media alta, media y media alta, en general, se ha ido a la increencia práctica. Gente con estudios universitarios, gente con profesiones liberales, muchos de vuestros hijos, vuestros nietos, increencia práctica, a veces alguno increencia teórica, ateos, la mayoría increencia práctica, agnósticos. Y de ahí para abajo, repito, sobre todo en América, se han ido a las sectas. ¿Qué nos está pasando? Yo no entiendo cómo puede una institución no hacer un planteamiento serio, profundo, sobre por qué pasa lo que pasa. Y seguimos haciendo enormes teorías sobre cosas, no digo ridículas, pero que al fin no tienen ninguna incidencia en la vida real de la gente. ¿Por qué la gente no bautiza a sus niños? ¿Por qué? Esto es una pregunta decisiva. ¿Por qué la gente no se casa por la Iglesia? Es una pregunta esencial. ¿Por qué la gente que está yendo a las sectas? ¿Por qué la gente está dejando de venir a la Iglesia? Son preguntas decisivas que una institución tiene que hacerse.
Y hablo de una institución que podía ser igual a una institución económica, política o social o de lo que sea. En este caso la Iglesia Católica. ¿Qué nos está pasando? Repito, antes era muy claro, contundente, parcialmente erróneo, pero era claro y contundente y eficaz. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo yo que decir a una persona que acaba de tener su bebé para aconsejarle que se haga católico y que bautice a su niño? ¿Qué tengo que decir a una pareja que está enamorada y que ha decidido casarse, quizá después de años de vivir juntos, para decirle, tienes que casarte por la Iglesia? ¿Qué tengo que decirle yo a un hombre, a una mujer, a un joven latino que está dudando entre seguir siendo católico o hacerse ya de una de las múltiples sectas protestantes? Solo en Guatemala 35.000, que se dice pronto. Yo creo que tenemos que volver a recuperar, no digo el orgullo, la palabra no me gusta nada, sino el sentido de la dignidad de ser católicos, la importancia de ser católicos. Juan Pablo II nos dio esto, con eso no quiero decir que haya que volver al pasado, porque la vida sigue adelante, pero nos lo dio y en un momento realmente de profunda crisis. ¿Por qué yo soy católico? ¿Por qué somos católicos o por qué tenemos que ser católicos? El catecismo nos enseña, y si quieren cambiar el catecismo que lo cambien, pero hasta ahora el catecismo nos enseña lo siguiente. El bautismo nos da 3 cosas. Primera, en orden de importancia, al menos para mí. Primera, el bautismo nos quita el pecado original y los pecados personales. Nos hace hijos de Dios y nos hace miembros de la Iglesia. Nos quita el pecado original y los pecados personales que tuviéramos hasta ese momento. Pero si ya no hay pecado, es que ya no existe la conciencia de pecado. Desde hace mucho tiempo, esto se ha ido diluyendo como un azucarillo en el agua. Ya no existe conciencia de pecado y entonces todo el mundo dice, bueno, no sé si será o no será pecado, ya no lo discuto. Antes, con la llamada moral de situación, se discutía la objetividad del pecado. Ahora ya eso no se discute. No es pecado para mí, punto. Ya está. Me apetece y por tanto no es pecado. Primera cosa que te da el bautismo, deja de tener sentido. Y por lo tanto, de ahí se deriva que todo el mundo va al cielo, si es que el cielo existe. Si es que el cielo existe, todo el mundo se salva. Hagas lo que hagas, como Dios es bueno, todo el mundo es bueno. Sorprendente conclusión, pero es la conclusión a la que han llegado muchísimos, también dentro de la Iglesia. Segunda cosa que te da el bautismo, hijos de Dios. Pero todo el mundo es hijo de Dios. Oiga, no, vamos a ver. Repito, si quieren cambiar el catecismo, que lo cambien. Y actuaremos en consecuencia. Pero mientras tanto, el catecismo dice claramente que el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Y qué éramos? ¿Qué son los que no están bautizados? También lo enseña la Iglesia. Son criaturas, amadas por Dios. Criaturas, hechas a imagen y semejanza de Dios. Creadas por Dios, amadas por Dios, pero no son hijos. Porque solo hay un hijo de Dios. Hay tal falta de formación que hasta la gente, lo decía el Papa Benedicto, que lo que antes sabían los niños hoy ya no lo saben ni las personas mayores. Solo hay un hijo de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, el Hijo único del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios. Este Hijo único de Dios se hace hombre, toma carne en el vientre de una mujer, se hace verdadero hombre y por el bautismo nos hace hijos adoptivos. No somos hijos naturales, somos hijos adoptivos de Dios y es un grandísimo honor. Suprimido esto también, todos somos hijos de Dios, devaluada la moneda. Tercera cosa que nos da el bautismo, miembros de la Iglesia. Miembros de la Iglesia. Hoy la Iglesia no tiene prestigio. Hoy la Iglesia ha sido presentada delante de la opinión pública como la gran institución corrupta y corruptora. Cuidado con los niños si los llevas a la Iglesia porque a ver qué le hace el cura. Por lo tanto, la tercera cosa que daba prestigio e importancia al bautismo, también laminada, suprimida. ¿Por qué tenemos que ser católicos entonces? ¿Por qué soy católico yo? Primero porque me he encontrado con Jesús. Es decir, hay una fe que te viene dada de alguna manera en tu familia. Has nacido en una familia católica, fuiste bautizado
cuando eras un bebé sin ser consciente de lo que recibías. Y hay una fe asumida, posiblemente después de la crisis de la adolescencia. Tengo la fe de mis padres, pero tengo mi fe. Yo soy católico. ¿Por qué? Porque me he encontrado con Cristo. ¿Y quién es Cristo para mí? ¿Por qué merece la pena ser cristiano? ¿Por qué merece la pena ser católico, seguidor de Jesús en la Iglesia Católica? Porque Cristo es mi Salvador. Y cuando hablo de la salvación de Cristo, me refiero, por supuesto, a la vida eterna. Y me refiero a esta vida. La salvación, que fue quizá el error de una teología que no lo explica bien, la salvación ha sido vista desde la perspectiva de la eternidad. Y esa solamente es una parte de la salvación. La salvación actúa aquí, ahora. ¿Qué es salvación? Si yo estoy con Jesús, yo, que soy un pecador, y cada uno de nosotros creo que debe de decir lo mismo, si yo estoy con Jesús, tengo la ayuda de Jesús, la luz de Jesús, la misericordia de Jesús. Las tres cosas que a mí me da Cristo son luz para saber distinguir el bien del mal. Esto es valiosísimo, porque si no sé distinguir el bien del mal, puedo estar haciendo el mal creyendo que hago el bien y me hago daño y hago daño. Si yo no sé que fumar es pecado, si yo no sé que fumar me hace daño, pues puedo estar fumando. Cuando se fuma mucho sí que se comete un pecado, un cigarrillo no, pero mucho sí. Puedo estar fumando y destrozo mis pulmones. ¿Por qué te ponen en las cajetillas de tabaco lo de esto es peligroso? Porque quieren indicarte que eso puede tener consecuencias malas para tu salud. ¿Por qué te ponen en los anuncios de alcohol que el abuso de eso es peligroso? Porque quieren indicártelo, de forma que hemos llegado a la conclusión de que saber las cosas es bueno, y en cambio en el campo moral pensamos que ignorar las cosas es bueno. Esto es anticientífico. Saber las cosas, saber distinguir el bien del mal, es un gran don. El primer don, extraordinario don que me da ser católico. Distinguir el bien del mal me da la oportunidad, la posibilidad de hacer el bien y de evitar el mal. Porque si hago el mal, me hago daño. Y hago daño. Si no sé qué es bueno o malo, pues no sé si tendré culpa o no tendré culpa. Seguro que tendré menos culpa. Pero en todo caso, el daño me lo hago y el daño lo hago. Recuerdo una lección que me dio hace muchísimos años un cardenal que ya era muy mayor, murió no mucho después, y me dijo: mira, Santiago, te voy a decir una cosa que a mí me enseñó un viejo cardenal. Se ve que se transmiten de generación en generación, aunque en mi caso lo transmito sin ser cardenal y sin aspirar a serlo. Decía: Dios lo perdona todo. El hombre perdona a veces. La naturaleza no es persona y no perdona nunca. Saber distinguir el bien del mal, lo mismo que sirve en el campo de la salud para conocer los efectos del tabaco o del alcohol, sirve en el campo moral. No entender esto es no entender para qué sirve ser católico. Qué don extraordinario es para mí haberme encontrado con alguien que me enseña a distinguir el bien del mal. En un mundo en el cual, por el contrario, te dicen cuanto menos sepas, mejor. La Iglesia nos dice cuanto más sepas, mejor. Pero también sabemos, por la práctica, que no es suficiente. Que sabiendo distinguir el bien del mal, muchas veces hacemos el mal, aun sabiendo que hacemos el mal. Ahí viene la segunda ayuda que a mí me da Cristo. ¿Qué me da? La gracia, la fuerza. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Yo estoy con Él. Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, sacramentos que voy a poder recibir gracias al bautismo. Es decir, yo no estoy solo en la lucha contra el mal en mí. Y no estoy solo en la lucha contra el mal fuera de mí. No estoy solo. Yo quiero hacer el bien y me reconozco y me descubro pecador. San Pablo es clarito con eso, y no digamos San Agustín. Yo soy un pecador. Quiero hacer el bien y no lo hago. Dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y hago el mal que no quiero hacer. Está hablando de su realidad pecadora. Pero la gracia de Cristo puede vencer. La gracia con mi colaboración, no al estilo protestante. La gracia con mi ayuda. La gracia con mi correspondencia a la gracia. Pero la gracia. Segundo don, la gracia, la fuerza, la Eucaristía, la confesión. Tercer don, la misericordia. Sé el camino,
Tengo la ayuda de Dios para recorrer el camino y aún así no recorro el camino. Ahí está Dios, el Dios de la misericordia que te levanta. No el Dios tonto que te engaña. Ese Dios es tonto y nos entontece. Ese no es el Dios de Jesucristo. No el Dios que te dice, esto no está mal, hijo mío. Sigue, que no pasa nada. Sería un Dios que nos estaría haciendo un daño inmenso. Como si nos dijeran, sigue fumando que no pasa nada. O sigue bebiendo y emborráchate 5 veces al día porque no pasa nada. No, tengo el Dios de la misericordia que me dice, esto está mal. Yo te ayudo a hacer el bien, pero si caes, basta con que pidas perdón. Aquí está mi mano para levantarte, el Dios de la misericordia. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué merece la pena ser católico? ¿Por qué hay que bautizar a los niños? ¿Por qué, si tuviéramos ahora la edad de bautizarnos y no estuviéramos bautizados, tendríamos que hacerlo? Porque me he encontrado con Jesús, alguien que me quiere infinitamente y alguien que me da el mayor tesoro que me pueden dar en la vida. Me pueden ayudar a encontrar un empleo, me pueden curar una enfermedad, son grandes cosas, pero me pueden curar el alma y esto es lo más importante. Y esto me abre la puerta del cielo, me ayuda a vivir feliz en la tierra, luchando contra el pecado en mí y fuera de mí. Y me ayuda a confiar en que la misericordia de Dios me regalará la vida eterna cuando llegue la hora de mi muerte. Yo recibo de Cristo la luz, yo recibo de Cristo la gracia y yo recibo de Cristo la misericordia. Por eso soy católico. Hagamos católicos a nuestros niños. Llevemos el mensaje de Jesús a los hombres. Los demás o no tienen a Dios, los que han ido a la increencia, y están solos ante tantas cosas en la vida, éxitos y fracasos, o no tienen la gracia de los sacramentos, porque esa gracia de los sacramentos solo se recibe en la Iglesia católica. Que Dios nos ayude.